buenos días Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, 11 de enero del 2018, bueno, hay distintas agendas en juego. Hoy arranca o se reinicia, mejor dicho, el llamado diálogo político en República Dominicana. Hay otras titulares o algunas otras prioridades que se expresan en algunas primeras planas de la prensa nacional en la mañana de hoy. Pero también hay una situación extremadamente golpeante. En el día de ayer, en aproximadamente unas 12 ciudades venezolanas, hubo severos problemas, disturbios incluso, por el tema de los alimentos. Se han producido en las últimas horas, al menos que estén confirmadas, 2 bajas sensibles, 2 venezolanos fallecidos. Uno en el estado Vargas, un muchacho que estaba participando, hay que decirlo, porque aquí no se puede estar apañando nada ni ocultando nada. El joven, el adolescente, estaba participando al parecer en una acción ilegal, estaba participando de la sustracción de unos pavos de una finca por allá, por Carayaca. Recibió la voz de alto de unos efectivos de la Guardia Nacional, efectivos que, por cierto, de acuerdo a la denuncia presentada por distintos sectores de la comunidad, no estaban protegiendo la finca, sino cobrándole peaje, cobrándole vacuna a quienes robaban en la finca. Los jóvenes desoyeron la voz de alto y uno de ellos recibió un balazo mortal en la cabeza. Eso generó honda conmoción en Carayaca. Hubo otra situación también muy lamentable en el estado Portuguesa, en un disturbio, una situación también extremadamente lamentable e incluso condenable. Se produjo el saqueo de un camión cargado de trigo panadero y en ese contexto se produjo un conjunto de hechos violentos donde también falleció un venezolano. Repito, en otras 10, 12 ciudades del país ocurrieron también situaciones graves vinculadas con este tema, con la emergencia alimentaria. Nosotros, por supuesto, jamás hemos apañado ninguna situación de violación del derecho a la propiedad privada. Jamás. Ustedes recuerdan aquel discurso del señor Hugo Chávez por allá, hace unos 17, 18 años, empezando su gobierno. Palabras más, palabras menos, dijo algo así como: ciudadana presidenta de la Corte Suprema de Justicia, si un hijo suyo tuviera hambre, ¿usted no robaría? Ciudadano general no sé qué cosa, si usted tuviera un hijo con hambre, ¿usted no robaría? Yo, sinceramente, dijo el entonces presidente Chávez, no estaría seguro de si robaría o no. Algo así, palabras más, palabras menos. Eso fue considerado gravísimo en su momento porque se entendía que desde la más alta posición de poder en Venezuela se estaba justificando nada más y nada menos que la violación de la propiedad, que la comisión de un delito a partir de una determinada realidad económica o social. Pues bien, 18 años después, 19 años después, tenemos una situación de hambre generalizada en el país. Casi de hambruna. Y entonces tenemos este tipo de reacciones que, bueno, reciben como respuesta de un gobierno que se dice chavista, bala. Esa es la respuesta allá en Carayaca, esa es la respuesta allá en Ospino, en Portuguesa. Por eso tenemos en línea de inmediato a una persona que tiene por 1000 razones excelente criterio para iluminarnos sobre el contexto de esto de lo que estamos hablando. Me refiero a Cipriana Ramos. Cipriana Ramos fue presidenta de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, fue presidenta de Consecomercio, así que ella sabe bastante de todo esto que está ocurriendo con los comerciantes
comerciantes y con los productores, con los empresarios, pero además ella es de Vargas y ella conoce profundamente la situación concretamente de Carayaca. Por eso acudimos al criterio de Cipriana para que nos diga, Cipriana, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que pasó con las unidades productivas en Carayaca? ¿Por qué nadie tiene trabajo? ¿Por qué los jóvenes están dedicados a esa cosa? Bueno, a intentar acabar con la única o con la casi única empresa productiva que está allí recibiendo además este tipo de respuesta. Cipriana, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a ti y a tu audiencia madrugadora. Es una situación muy difícil. Es como tú dices, la única unidad productiva que tenemos en el estado Vargas. Ni siquiera en Carayaca. Carayaca es una zona de producción agrícola como nadie se imagina. En Carayaca producimos muchos de los productos que van lamentablemente a Cocha porque aún no tenemos un centro de acopio para que quede aquí en Vargas esa producción. Esa unidad hace mucho tiempo ha sido atacada con robos. Se roban los alimentos de los animales, se roban los animales. La comunidad evidentemente se escuda en la necesidad, en el estado de necesidad que estamos viviendo cada día mayor. Es una comunidad muy pobre, inclusive es una comunidad, esa Esperanza 3 es una comunidad que comienza con una invasión de gente muy pobre sin vivienda y poco a poco se ha ido formando como se forman todas las comunidades a partir de las invasiones. Hay mucha hambre, como tú lo estás diciendo, y te recuerdo que este muchacho que muere de tiro en la cabeza, en diciembre también hubo una en el Junquito que tiene vinculación con Vargas porque su apellido, hay gente aquí en Vargas con ese apellido, es primo de unos amigos, parientes lejanos de unos amigos, que es la muchacha embarazada que también le dan un tiro en la cabeza. Mira, atacar la propiedad privada, sea de parte del régimen, sea de parte de cualquier persona, no va a ser más sino que agravar la situación. La situación va a ser cada día más grave, porque es que además el productor de Carayaca, al igual que el productor de todo el país, no tiene semilla que sembrar, no tiene agroquímico, no tiene fertilizante, no tiene el fungicida para poder atacar el hongo que pudiera caerle a las plantas. Muchos están limitando la siembra porque han perdido grandes extensiones por precisamente no tener el agroquímico necesario. Vargas es una de las comunidades que está entre los estudios que hizo Cáritas de mayor desnutrición. ¿Por qué? Porque es que en Vargas nosotros dependemos de la actividad aduanera portuaria. Y la actividad aduanera portuaria en estos momentos está casi en cero para el sector privado. El que está importando algo es el mismo gobierno y los trámites los hacen ellos mismos y no generan ingresos para la población venezolana. Las ciudades portuarias en estos momentos están pasando por una crítica situación. Hasta tanto nosotros no comencemos a resolver nuestra crisis económica, que pasa por resolver la crisis política, no vamos a resolver la crisis social. Y eso debemos tenerlo muy claro todos los venezolanos. E insisto, no es atacándonos, no es atacando al sector privado, porque el atacar al sector privado por parte del régimen, cuando ordena unas bajas de precios en los últimos en la cadena de supermercados, o con las expropiaciones, de distintas maneras nos han ido atacando y ha ido disminuyendo la producción del campo, de las industrias, para que el sector comercio pueda tener algo que vender y nosotros podamos tener cómo pagarle el salario a nuestros trabajadores, porque es que nosotros no querramos pagarle un buen salario a un trabajador, es que lo que está cobrando el trabajador y lo que estamos percibiendo nosotros como empresarios no es suficiente ni para reponer inventario,
ni para vivir, porque con eso no podemos comprar los alimentos que están llegando en estos momentos en el cual no sabemos quién está importando a 10 bolívares por dólar, porque no vemos un producto en el mercado que podamos decir, este producto fue a 10 bolívares por dólar, porque inclusive lo que traen las bolsas CLAT o las cajas CLAT, excepto aquellas que vienen directamente importadas, son productos de la Polar. Son la harina pan, la última que llegó al estado Vargas, estaba marcado 700 bolívares en su fecha de producción. Estamos conversando con Cipriana Ramos. Cipriana Ramos es una dirigente gremial del sector empresarial, concretamente del sector comercio, fue presidenta de Consecomercio y es una conocedora profunda de lo que ocurre en esta área de Vargas. Para los caraqueños, hay que decirlo con claridad, para los caraqueños el estado Vargas es casi que un balneario, ¿no? Se imaginan que la mayoría de los caraqueños, que Vargas es esencialmente playa, tostón, refresco, esparcimiento de fin de semana. Resulta que Vargas es mucho más que eso y hay una gran zona del estado Vargas hacia el occidente del estado Vargas que es una zona de gran vocación agrícola. Sin embargo, producir nada allí cuesta Dios y su ayuda, porque no hay ni agua, ni vías de penetración, ni semillas, ni insumo, y lo que hay por el contrario es muchísima inseguridad. No solamente es Carayaca, es toda esa área de Tiburón, Tiburoncito, todo eso yo lo conozco bastante bien, yo he estado allí, gracias a Dios y gracias a la acción de dirigentes comunitarios como Carlos Teixeira y como Sofía de Pascuale, entre otros. Cipriana tiene, repito, un conocimiento profundo de eso que está ocurriendo allí. Finalmente, Cipriana, ¿cuál sería tu llamado a los habitantes de Carayaca, a los habitantes de Vargas, a los habitantes de Venezuela, frente a esta situación en la que el hambre de todos es el negocio de unos pocos y es la tragedia para Venezuela? Esto de un guardia nacional pobre asesinando a un muchacho pobre, ambos destruyendo la única posibilidad de riqueza, que es el único emprendimiento productivo que queda allí en la zona. Eso es una síntesis terrible de lo que está pasando en el país. ¿Cuál sería tu mensaje, Cipriana? Te escuchamos. Antes del mensaje te digo que esa Guardia Nacional está allí para proteger a esa unidad productiva precisamente de los robos y se convirtió, ¿verdad?, en el mal mayor. En lugar de ser la solución para esa unidad productiva, se ha convertido en un mal muy grave para la comunidad, y la comunidad es precisamente lo que está reportando, lo que denuncia son los abusos de los funcionarios que están en ese momento. Mira, la recomendación que yo le puedo hacer a todos los venezolanos, a los varguenses, a los portugueses, a los portugueses, a los andinos, a los llaneros, a todos, es que nos organicemos. Tenemos que organizarnos, comerciantes, trabajadores, consumidores, en general todos los vecinos, para protegernos del ataque del régimen cuando van a hacer una inspección. Todos debemos estar allí y proteger ese establecimiento. No hacer grandes colas, y entiendo las colas que hace la gente en la desesperación para poder comprar, porque sabe que ese mercado después, o ese supermercado, después que es saqueado, es muy difícil volver a llenar esos anaqueles, porque lo hemos vivido desde hace muchísimos años y es la experiencia. Pero tenemos nosotros que crear conciencia, y crear conciencia que el régimen lo que está haciendo cada día es la aplicación del Plan de la Patria. Ellos, cuando atacan los supermercados, es para poder fortalecer a los consejos comunales, y con el Plan de la Patria poder doblegarnos a tener que comprar los productos que ellos van a vender regulados. No sé si leíste ayer cómo el gobernador del estado Zulia ordena que toda la producción nacional tiene que ir a los consejos comunales. Bueno, eso ha venido siendo desde hace mucho tiempo, no de tal forma con un decreto que ordene, pero sí, más del 30% de la producción nacional va a los consejos comunales, y lo que queda en esos otros mercados es lo que tenemos que pagar a muy alto costo, porque son productos autorizados por el gobierno o por el régimen para importarlo
a precios no DICOM ni DIPRO. Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que protegernos, no atacar a la propiedad privada, porque hay otro que lo está atacando para destruirlo. No colaboremos nosotros con esa destrucción. Te agradecemos profundamente tu aporte, el conocimiento que estás compartiendo con todos los venezolanos a propósito de esta muy dura situación. Era Cipriana Ramos, varguense, a propósito de este terrible incidente en el que un joven venezolano asesina a otro. Un joven guardia nacional, apodado el Guajiro, de acuerdo a las versiones noticiosas que corrieron el día de ayer, asesina a otro joven venezolano que estaba participando de un robo, hay que decirlo, de un proceso de sustracción de una mercancía, de unos pavos, afectando, destruyendo, hostigando la única unidad productiva que sobrevive en la zona. Es decir, toda esta situación lo que hace al final es redundar en mayor miseria para todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Ahora vamos a hablar del caso de Portuguesa. Hay una situación allí compleja, muy compleja. La versión que da la Guardia Nacional es la siguiente. Se las relato a partir de un reporte que da el portal Runrunes. Dice así: tras un enfrentamiento entre vecinos y cuerpos de seguridad del Estado ocurrido en la autopista José Antonio Páez en sentido Ospino-Guanare, se produjo el asesinato de un ciudadano y un herido por arma de fuego. Los hechos ocurrieron al anochecer de este martes 9 de enero al generarse el saqueo de un vehículo cargado de harina de trigo panadero a la entrada del barrio Juan Pablo II de esta capital. De acuerdo a la versión oficial de la Guardia Nacional, el fallecido fue identificado como José Alberto Materán Valero, de 19 años. 19 años, que ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario Miguel Orá de Guanare, junto a César Antonio Torres Fernández, quien presenta herida por arma de fuego en la región intercostal derecha. La reseña precisa que funcionarios de ese cuerpo militar se presentaron a la zona luego de la actuación de la Policía Estatal y Nacional, constatando el saqueo de un vehículo, marca Iveco, placas tal, etcétera, procedente de la empresa Molinos del Sur, ubicada en Tinaquillo, Estado Cojedes, el cual transportaba 250 sacos de harina industrial panadera. Bueno, es el segundo evento que en las horas recientes, a propósito de este tema del hambre y de los disturbios por hambre, ha cobrado una vida humana en nuestro país. Tenemos en línea a otro conocedor profundo de esta realidad. Me refiero al dirigente social, dirigente político y periodista, Iván Colmenares. Iván Colmenares, lo tenemos en línea. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días.
Hermano, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Quizás muchas personas que nos están escuchando en este momento ignoran que el Estado Portuguesa fue durante muchísimo tiempo la esperanza agroalimentaria de Venezuela, el granero de Venezuela, el modelo de economía agroindustrial de nuestro país. Que hoy en Portuguesa precisamente haya hambre hasta el punto de que haya gente muriendo en las carreteras de Portuguesa en eventos como este es particularmente escandaloso, doloroso, triste. Tú, como habitante, como conocedor de ese estado, dinos, ¿qué significa esta situación? ¿Qué está pasando en Portuguesa? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días, Caracas y Venezuela. Indudablemente que la situación de Portuguesa, aunque es un poquito más leve que en otros estados, porque a pesar de todo se sigue produciendo gracias al esfuerzo de una clase comprometida con su país, con su tierra, que son los agricultores portugueseños, que han dado una muestra de sacrificio y de tenacidad importante. Sin embargo, la situación ha llegado a niveles alarmantes, que vienen no solamente con esta muerte que pone a Portuguesa en un punto informativo importante en el país, pero hace 2 meses morían de desnutrición niños en el hospital Miguel Orán de Guanare, y hay varios casos en todo el estado portuguesa de desnutrición, que es un producto continuado del hambre. Pero además de eso, hace 4 meses denunciamos también por varios medios de comunicación la presencia del bocio endémico, esa papera que le sale en el cuello a la gente, Chugo, que es también una de sus causas fundamentales, es la desnutrición, es decir, una mala alimentación continuada en Portuguesa. La situación de las clases de escasos recursos en el Estado, de las que se jactan ellos que atienden permanentemente, es sumamente grave. Se abandonó, y usted sabe muy bien que el presidente difunto hacía mucho énfasis en aquella cosa del conuco. Eso desapareció en Portuguesa, que hacía de una manera más o menos sustentable la economía del sector rural. Eso se abandonó, se sustituyó por la bolsa. Y resulta que esa bolsa tiene un mes que no llega a zonas como la parroquia Antolín Tobar, como a las zonas guanareñas. Esa zona que protestó es una zona atendida privilegiadamente por el oficialismo, y sin embargo la situación del hambre ya y de los niños fundamentalmente y los ancianos rebasa la capacidad de movilización de sus padres para conseguir los alimentos necesarios, y creo que eso genera esa rabia, ese descontento, esa situación de Portuguesa. En Portuguesa los agricultores siguen produciendo, pero no hay insumos. Y si hay insumos, con esa eliminación atroz que hicieron de Agroisleña, de expropiación, en Agropatria los insumos se van por los caminos verdes y se vuelven carísimos, y no hay insumos, y no hay protección, y no hay servicios públicos, y no hay carreteras, e indudablemente la producción se vino al suelo. Se ha dejado de sembrar más del 40% de lo que siempre se ha sembrado en Portuguesa, en arroz, en maíz, en los productos fundamentales, y por lo tanto eso va generando que Portuguesa, que ha ayudado a alimentar a Venezuela, también haya pasado a una situación de hambruna en Venezuela. Conversando con Iván Colmenares. Iván Colmenares es un dirigente político, dirigente social y comunicador social del Estado Portuguesa. Iván, tú que conoces ese Estado a profundidad, ¿hay posibilidad en un plazo razonablemente breve para reactivar el aparato productivo de Portuguesa, para reactivar la capacidad productora, sobre todo de los agricultores de Portuguesa, para generar alimento para el Estado y para el país, si hubiese un cambio de políticas a nivel nacional? Es decir, este estado de postración, este estado que hace posible que haya gente muriendo en los hospitales, en los ranchos o en las carreteras, en estos disturbios por hambre, esta situación dramática, ¿sería posible revertirla en un plazo razonablemente breve? Pregunto, si existiera el cambio necesario a nivel político. Mire, Fedeagro ha insistido permanentemente, ha presentado en todos esos consejos de economía que ha inventado Nicolás Maduro, ha presentado planes desde hace más de 5 años. Con el presidente Chávez se presentaron 20.000 planes para recuperar maíz,
más país, más maíz es un plan fundamental de Fedeagro para la producción de harina de maíz precocida. Y en todos los rubros, desde el maíz, pasando por el arroz, pasando por el azúcar, todo eso se puede reproducir en 2 y 3 años si el país realmente cambia. El país necesita 75 mil millones de dólares para reactivar el aparato productivo. El mundo entero, si hay cambios de política económica, va a ayudar por supuesto, con el apoyo del gobierno, de un gobierno distinto, con políticas distintas. Incluso, Chugo, si este gobierno intentara hacer eso ya lo hubiese ayudado a levantar, pero el gobierno no tiene ninguna voluntad política en impulsar el aparato productivo para tener el control social de la comida, que es el hecho fundamental que lo mantiene en el gobierno. Entonces, indudablemente, se puede, Portuguesa puede, el país puede, los productores pueden levantar el aparato productivo de Portuguesa. Nosotros estoy diciendo que dejamos de producir 40%, fuimos el primer productor de arroz, exportábamos arroz, primer productor de azúcar, primer productor de maíz, primer productor de ajonjolí, primer productor de sorgo, primer productor de ganado, uno de los primeros productores de ganado, primer productor de café del país era Portuguesa, y todo eso se ha venido al suelo. Y sin embargo, ahí seguimos luchando por mantener la fe en Venezuela. Iván, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros tu angustia como portugueseño y como venezolano. Era Iván Colmenares, dirigente político, dirigente social, periodista del Estado portugués, dándonos reporte del contexto en que se produce este hecho lamentable, la muerte de un venezolano a manos de otros venezolanos en el contexto de un disturbio por hambre. Yo quiero insistir en el planteamiento hecho al final de su intervención por Iván Colmenares. Claro que hay posibilidad de revertir esta situación terrible, dolorosa, absurda que vive nuestro país, y claro que al revertirla la posibilidad de recuperación de Venezuela es muy grande, prácticamente casi que inmediata. Ahora, de eso también hay que tener conciencia. La salida a los problemas del país no es solamente Maiquetía. La salida a los problemas del país es cambiar esta situación de injusticia, cambiar esta situación de corrupción, cambiar esta situación de ineficiencia y dotarnos los venezolanos de un gobierno que no sea enemigo de los venezolanos, sino que promueva la capacidad productiva de nuestro pueblo para dotarnos a todos de una calidad de vida como la que merecemos. Digo todo esto porque seguramente más adelante en el programa excelente de nuestro amigo Pedro García Otero van a conocer este titular de la primera plana del diario El Informador de Barquisimeto. Esto es una tragedia nacional, este titular de primera plana del Informador de Barquisimeto. Su gran titular de apertura dice lo siguiente: 40% de los docentes larenses emigró del país en diciembre. Según cálculos del Colegio de Profesores del Estado Lara, durante diciembre del 2017 se produjo uno de los mayores éxodos de profesionales de la educación que hacían vida en esa entidad. El presidente del organismo, Luis Arroyo, precisó que los destinos más comunes para emigrar son Colombia, Perú y Chile, y explica que la situación se debe a los bajos salarios que ni siquiera llegan al millón de bolívares. Calificó de crítica la situación de los docentes y cuestionó la asignación de cargos a través de un programa que tiene un nombre malandro: el programa Chamba Juvenil. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden que en este tercer segmento nuestros micrófonos estarán abiertos a su participación por el 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su voz, para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero comentarles que aparte de estas noticias terribles que han ocurrido en los disturbios por hambre, el caso del fallecido en Portuguesa, el caso del también asesinado en Estado Vargas y toda esta situación compleja, difícil, ruda, hay otra información que hasta ahora no ha aparecido en los titulares de la prensa escrita, sin embargo ha circulado profusamente en los medios electrónicos. Es la versión de que se produjo el naufragio de una balsa de venezolanos, de una lancha, un lanchón de venezolanos que huían del hambre desde el estado Falcón, desde las costas del estado Falcón hacia Curazao, hacia estas islas cercanas. Hay una información muy grave en este sentido y por supuesto, buscando corroborar una información como esa, agradecemos la llamada que nos recibió en esta madrugada el diputado por el estado de Falcón, Luis Stefanelli. Luis, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿cuál es la realidad de esta versión que circula en las redes sociales? ¿Se produjo o no este naufragio con saldo trágico? Y si es así, ¿cuál es el contexto de esta información terrible? Te escuchamos. Bien, buenos días, muchas gracias, Chugo, y saludos a la audiencia en esta hora de matutina. Bien, lamentablemente es un hecho sumamente triste para los falconianos, lo que ocurrió día anteayer, porque no fue ayer, fue anteayer, con un lanchón que saliendo de la vela llevaba un exceso de pasajeros, por así decirlo, que no eran pasajeros, sino son personas en fuga, como tú has dicho, fugándose del país. En un número de 38 se entiende según informaciones extraoficiales, y que, bueno, ocurrió el accidente que ocurrió. Algunos de ellos lograron llegar a la costa, se hablan de 5 sobrevivientes, pero que no se sabe cuántos son porque ellos van como emigrantes ilegales y al llegar a la costa, yo te lo digo porque hay un amigo en Curazao que tiene un amigo que iba en esa lancha y que estaba escondido en el monte porque al conseguirlo las autoridades curazoleñas pues pasan a estar en estado de arresto y después los deportan nuevamente a Venezuela. Por cierto, entiendo por lo que me dijo el amigo nuestro que había varios de ellos aterrorizados, según le contaba la persona con la cual tenía contacto, y que no querían ser descubiertos y se escondieron en los matorrales, etcétera, etcétera. En esas condiciones están viviendo los venezolanos. De los 38, pues solamente se reportan por las autoridades 4 fallecidos y 5 sobrevivientes. No sabemos, en realidad se presume que pudieran ser entre 19 o más de 20 los fallecidos. Esto es un hecho realmente el más grave que yo he visto en los últimos tiempos, porque un grupo de jóvenes venezolanos huyendo de su país hallaron la muerte, de verdad que es muy triste. Usted ve la foto de los jóvenes que se presume que andaban en esa lancha, hay una foto de los jóvenes saliendo pues ahí de la vela, que sale la playa de la vela atrás, y te causa muchísima tristeza, muchísimo dolor que nuestros jóvenes tengan que estar en esta situación y vivir en un país como el que se está viviendo, como un país de tragedia,
desolación, de tristeza, de cualquier cosa que se le pueda, epíteto negativo que se le pueda decir, encaja en la situación que hoy estamos viviendo. Agradecemos profundamente que nos hayas dado a través de tu palabra seria y ponderada confirmación de esta terrible noticia. Era Luis Stefanelli, diputado del Estado Falcón, confirmando entonces esta muy deplorable información. Un grupo importante de jóvenes venezolanos huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria, balseros venezolanos tratando de llegar a las costas de Curazao, naufragaron, buena parte de ellos no sobrevivieron y hay pues esta situación crítica. Yo, caramba, no puedo dejar de recordar cuando hasta hace muy poco para nosotros los venezolanos esto era sencillamente impensable. Había balseros en Cuba, la gente que huía del hambre en Cuba, lanzándose con tripas de camión a desafiar las 90 millas de mar que separan Cuba de la Florida. Había refugiados en otra parte, la gente que atraviesa el Mediterráneo para huir del hambre de África y llegar a las costas españolas o de otros países. Había estas situaciones en otras latitudes, pero caramba, venezolanos muriendo en el mar, huyendo del hambre. Qué logro, vale, de la revolución. Qué desgracia, vale. Tenemos otro oyente en línea, el señor Andrés Sosa, nos llama desde la zona rural del Junquito, precisamente. Señor Sosa, gracias por su llamada, le escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo está? Primeramente, para desearle que, bueno, que el Señor Jesucristo lo bendiga y que adelante con su programa, y lo felicito. Y es para reforzar la palabra de la señora que estaba anteriormente del Estado Valga. Aquí tenemos una situación en el Estado Valga, los campesinos, pues, crítica. No hay semilla, no hay... Lo que decía la señora es una realidad. Yo lo vivo en carne propia, lo vivimos en carne propia, todos los agricultores de esta zona. No hay semilla, un kilo de cilantro ya está sobre el $1.000.000. Cualquier semilla vale carísimo, incansable para nosotros poderla comprar. No hay insumo químico, urea, no se consigue nada. Las carreteras en mal estado también. Este gobernador que ganó, el mismo gobernador pues había prometido arreglar las carreteras, pero son promesas falsas. Son promesas falsas que sabemos que no llegan a nada. También yo quisiera denunciar también y hacer pública esta noticia de la escuela de aquí de Yagrumal que está sin maestra, profesores, porque unos profesores, bueno, han renunciado por la baja del sueldo, porque lo que se está pagando es una miseria, porque esta es una escuela estatal, y entonces no se gana nada, y los niños prácticamente están siendo atendidos por pocas maestras. El nombre de la escuela es Ángel Ramón Quintana, aquí en el sector de Yagrumal, que es donde yo estoy llamando. Andrés, te agradecemos profundamente que utilices esta humilde ventana como tribuna y como megáfono de tu planteamiento ciudadano. Era Andrés Sosa, desde la zona rural del Junquito. Mira, ¿usted ha escuchado estos tipos diciendo que tenemos que criar conejos y matar conejos para poder comer? Que tenemos que sembrar berenjenas en los porrones en las casas, en las ventanas, en los apartamentos, que tenemos que montar un huerto entre la poseta y el lavamanos para comer. Ustedes han escuchado esas estupideces de estos tipos, ¿no? Bueno, resulta que en la vecindad inmediata de Caracas, aquí, en el Junquito, en el Junco, en Yagrumal, en Tiburón, en Triboncito, en Carayaca, hay una zona de producción agrícola riquísima, extremadamente importante, capaz de producir el alimento que necesita Caracas y más allá. Pero esos productores no tienen cómo producir, no tienen semillas, no tienen insumos, no tienen insecticidas, no tienen vías de penetración, y lo que sí tienen es AMPA con o sin uniforme que los matraquea cada rato. ¿Me entiendes?
De eso nos estaba hablando el señor Andrés Sosa y antes nos hablaba la señora Cipriana Ramos. Desde Los Teques tenemos la llamada del señor Pedro Osuna. Señor Osuna, muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, amigo Chugo. Bueno, aquí, como siempre, con la preocupación del día a día de la situación que, bueno, tenemos bastante tiempo transitando. Caramba, yo lo que quiero hacer es un llamado a la unidad, hermano. Tenemos que unirnos todos, empujar este carro a un solo sitio para poder derrotar a esa gente y expulsarlo del poder, porque mira, 18 años, 19 años ya con esta situación, ya esto está intolerable. Malas noticias, asesinatos, hambre, muertos por necesidad, por falta de medicina. Oye, vale, eso no es lo que yo quiero. Esa no es la Venezuela en la cual nosotros nos criamos. Yo soy una persona que tengo 47 años, fíjate, yo desde que yo tenía 14 años aprendí 15, yo trabajé en la electricidad de Caracas, una de las mejores empresas que ha tenido Venezuela, una empresa ranqueada internacionalmente en Latinoamérica en cuanto a servicio público, una empresa que te daba tus beneficios, no te explotaban como muchas veces se dijo en el Canal 8, que te explotaban, que te suscribían acciones y después te negociaban las prestaciones. Yo trabajé en la electricidad de Caracas hasta el 15 de marzo, cuando aquello que llamaron la cajita feliz. A mí mi liquidación me la dieron completa, me pagaron mis años y me ayudaron. 2 propiedades les saqué yo a la empresa, a costa de mi trabajo. Esa es la Venezuela que yo quiero, ¿vale? Que la gente que emprende tenga sus ganancias, sus beneficios, pero hay mucha gente que muchos trabajadores que esas empresas arrastran y logran una estabilidad, logran ser más adelante emprendedores, logran tener una pequeña empresa, un desarrollo, un estudio. Eso es lo que yo quiero. Yo soy de Los Teques, pero yo me crié en los Magallanes de Katia, donde está el negocio que llaman Osiris. No sé si, me imagino que tú lo conoces. El bar Osiris, en la calle Sonrisa. Sí, claro que sí. Bueno, media cuadra arriba, ahí yo me crié. Una propiedad, luego la vendí y ahorita que tengo un apartamento todo sacado de la electricidad de Caracas. Nosotros tenemos que unirnos, ¿vale? No, esos odios viscerales. No, que tú eres traidor, que yo no sé qué cosa, que esto, que aquello, que el otro, que... No, vale, vamos a unirnos todos. Si no nos toleramos, vamos a unirnos todos para luego ver cómo echamos este país adelante y expulsamos a este país. Así es, Pedro. Te agradezco profundamente tu reflexión, tu testimonio. Era Pedro Osuna desde Los Teques, explicándonos la inmensa diferencia entre ser, por supuesto, un hombre humilde, hecho a sí mismo, con estudio, con trabajo, desde los Magallanes de Katia, llegó a trabajar en una empresa privada productiva, exitosa, y desde allí, construyó su vida. Qué inmensa diferencia entre eso y estar hoy como están estos jóvenes, uno saqueando un camión de harina de trigo, otro robándose unos pavos por allí porque no hay trabajo, porque su mejor posibilidad es que lo metan en un programa de esos clientelar para que le depositen, le transfieran, como dicen ahora, sin trabajar X cantidad de dinero. Esta no es la Venezuela que queremos, dice Pedro Osuna con toda razón. La Venezuela que queremos es la Venezuela de trabajo y de estudio, la Venezuela de prosperidad conseguida a pulso, a esfuerzo propio, a mérito propio. Yo conozco el sitio donde tú te levantaste, Pedro. Yo estaba un poquito más allá. O sea, donde está la Farmacia La Fe. Uno sube la Farmacia La Fe, que hay unas escalinatas grandísimas. Detrás de las escalinatas está la calle colonial de los Magallanes. Allí estuve yo. Y cuando regresó mi familia de los barrios pobres del sur de Valencia, allí en la calle colonial de los Magallanes, no sé si la recordarás, más o menos a la mitad de esa calle estaba una casa, una casita humilde y hermosa, donde estaban algunos de los muchachos que integraban el Sexteto Juventud, banda venezolana famosa, grupo musical famoso de aquellos tiempos. De ahí venimos de la cepa del pueblo, de la raíz del pueblo. Un gran abrazo a Pedro Osuna en Los Teques. Desde Catialamar nos llama el señor Luis Díaz. Luis, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo Torrealba. Gracias por permitirme hablar a través de este medio. Otra falsa expectativa y falsa esperanza que ha creado este gobierno es el 0800 Salud Ya. Tengo 3 familiares que trabajan atendiendo las llamadas telefónicas del 0800 Salud.
Eso es otra falsa esperanza. ¿Por qué? Porque los 3 familiares míos que trabajan allí, atendiendo las llamadas telefónicas, pidiendo medicamentos, no los consiguen. Eso fue un caramelo con cianuro, porque en una oportunidad fracasó y otra vez fracasó esa falsa esperanza que le hacen llegar al pueblo. Los 3 familiares que trabajan allí atendiendo las llamadas telefónicas no consiguen los propios medicamentos. Sí, es cierto que le han conseguido a ciertas determinadas llamadas telefónicas y se los hacen, le dicen a las personas que vayan a un CDI a retirar, pero con el chantaje extorsionador del carné de la patria, que es un carné político, y hay que develar al mundo entero y al país que eso es una farsa. Y yo tengo un lema que por favor pásenlo, porque crean esa falsa expectativa, y es: el éxito de la revolución socialista bolivariana de Venezuela radica en crear y mantener falsas esperanzas en un pueblo ignorante, y lo concateno con el pensamiento del Libertador, que dice que un pueblo ignorante es ciego instrumento de su propia destrucción. Entonces, eso lo de 800 Salud sí se lo dieron a ciertas personas, le piden de 5 medicamentos, consiguen 2, pero el chantaje, el extorsionador del gobierno es que tiene que tener carnet de la patria y del cereal. Mis 3 familiares que trabajan allí no han conseguido los medicamentos, y lo que les dicen es que el gobierno colombiano ha cerrado, y en otros países les han cerrado el ingreso, pero es porque no hay divisas. Entonces, ¿cómo que no hay crisis humanitaria en este país? Cuando aquí en Catealamar, aquí en Vargas, la gente sufre las penas y cuitas por la falta de medicamentos. Luis, te agradecemos altamente tu testimonio. Gravísima la situación. Era Luis Díaz, desde Catealamar, haciendo una denuncia muy concreta sobre el mal funcionamiento de este servicio llamado 0800 Salud Ya. Un mecanismo supuestamente para tener acceso a las medicinas, y él denuncia que tiene 3 familiares trabajando allí, recibiendo las llamadas, y esos mismos familiares no consiguen los medicamentos, y aquellos que tienen aquellos pocos casos en los que sí se consiguen medicamentos, denuncia Luis Díaz, son objeto de extorsión política. Les piden esa cosa llamada el carnet de la patria, como que si ahora ser venezolano, tener cédula de identidad, tener partida de nacimiento no fuera suficiente, sino que hay que tener el carnet de la miseria, el carnet que te acredita como alguien en situación de miseria y además de abyecta sumisión al proyecto político gobernero. ¡Qué desgracia! Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Lenel Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Globalterap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Globalterap, y despídete del dolor.
¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para agradecer con el corazón en la mano a todos aquellos que participaron en nuestro programa de hoy. Esa es una de las ventajas de madrugar, ¿no? Uno madruga y se entera. Hoy la primera plana del Diario El Nacional dice lo siguiente: se expande el sarampión y las vacunas escasean. Venezuela está entre los últimos países en eficiencia inmunológica. Pero eso lo dijo ayer en la madrugada acá el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Seguramente mañana la prensa escrita traerá titulares, información y fotografías de la dantesca tragedia ocurrida entre las costas de Falcón y Curazao. Pero ya ustedes escucharon hoy acá al diputado Luis Estefanelli dando reporte y confirmación de esta muy triste situación. Bueno, para eso estamos acá. Para, a pesar de los pesares, que se sepan las cosas, que se sepa la verdad, con sobriedad, con respeto, buscando siempre criterio experto e información certificada, pero diciendo las cosas como tiene que ser. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión.